Muchísimas gracias al doctor Federico Bueno de Mata, así como a todo el equipo organizador de esta cuarta edición de Fodertics, además a la Universidad de Salamanca, por permitirnos la oportunidad de seguir repensando sobre el derecho procesal a partir de la incorporación de las tecnologías de información y comunicación. Aun cuando me hubiera encantado acudir a España para compartir directamente con ustedes, gracias a estas herramientas puedo participar desde Venezuela. Y es que justamente esas son las ventajas que ofrecen las tecnologías de información y comunicación, que nos permiten, por ejemplo, acceder a aquellos lugares que de otra forma difícilmente hubiéramos podido llegar. Esto ocurre tanto en certámenes académicos internacionales de este tipo, como también dentro de nuestros propios estados en el acceso a la justicia. Partiendo de esta idea, he querido presentar en esta ocasión el trabajo que he titulado La audiencia de casación penal virtual en Venezuela. Para ello, voy a analizar la posibilidad jurídica de realizar la audiencia de casación penal mediante las tecnologías de información y comunicación. En este sentido, voy a dividir la conferencia en dos partes. En la primera de ellas vamos a estudiar la estructura, organización, el procedimiento y algunas referencias empíricas en cuanto a la audiencia de casación penal en Venezuela. Así como también la segunda parte de la exposición va a estar dirigida a analizar el uso efectivo de estas tecnologías de información y comunicación, cómo están reguladas en Venezuela y si es posible incorporarlas, hacerlas compatibles con la normativa procesal que rige la materia penal. Para ello vamos a comenzar por la determinación del funcionamiento y estructura del órgano al cual le compete conocer de la audiencia de casación penal. Para ello, empezamos por la Constitución, nuestra norma fundamental, según la cual en Venezuela existe el Tribunal Supremo de Justicia, que vino a sustituir a la Corte Suprema de Justicia. Este está integrado, nuestro máximo órgano jurisdiccional, por 7 salas. Una de ellas es la Sala de Casación Penal. A ella le corresponde, de acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el decreto con rango, valor y ley del Código Orgánico Procesal Penal, al cual nos vamos a estar refiriendo simplemente como COP, conocer del recurso de casación, específicamente de la audiencia de casación. En la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia conseguimos la estructura de funcionamiento de la sala, según la cual está integrada por 5 magistrados, el alguacil y el secretario. Ahora, en cuanto al procedimiento, vamos a conseguirlo en el COP y específicamente en materia de audiencia de casación penal, que es en la cual nos vamos a centrar en este estudio. Observamos que esta es la oportunidad para que las partes, la defensa, discutan ante los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación penal sobre el recurso y la contestación. Aquí en esta parte observamos que existe la posibilidad de réplica y de contrarréplica, de manera que, con lo dicho hasta ahora, podemos comenzar a pensar o podemos suponer que las partes principales de esta audiencia, de esta actividad, son los magistrados, el Ministerio Público y la defensa. Sin embargo, también encontramos dos sujetos procesales cuya participación en la audiencia es fundamental a la hora de diseñar cualquier procedimiento de casación penal virtual, específicamente la audiencia de casación penal mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación. El secretario, por ejemplo, es el encargado de recibir los escritos que se consignen ante el Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación penal. Asimismo, es el encargado de suscribir junto con el magistrado presidente las actas de las audiencias. Por su parte, al alguacil le corresponde imponer el orden interno en la sala de audiencia, además de notificar los actos que la ley le establezca. Pero no solamente en la audiencia de casación penal se va a discutir el recurso de casación, sino que también es posible presentar pruebas, por ejemplo, para discutir aquellos vicios relacionados con errores en el procedimiento. Específicamente se trata de los medios probatorios, la prueba, la grabación, el medio de grabación donde quedó registrado el debate oral, así como también, en defecto de aquel, la prueba testimonial. Una vez finalizada la audiencia, el magistrado presidente dictará la sentencia, ya sea en el mismo momento o dentro de los 20 días siguientes. Este procedimiento, esto que ocurre en la sala de casación penal, podemos observarlo participando como público en cualquiera de las audiencias
que se llevan a cabo en sala de casación penal, como tuvimos ocasión de hacerlo en 3 oportunidades durante los días 10 de febrero y 3 de marzo en la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Allí en todos los casos observamos que el funcionario que se encuentra en la entrada de la sala de audiencias le notificará a los presentes que pueden ingresar a la sala, advirtiendo que no pueden ingresar equipos celulares o algún otro equipo electrónico que pudiera perturbar el normal desenvolvimiento de la audiencia. Una vez dentro de la sala, vimos cómo el alguacil le indica a los presentes ponerse de pie ante el ingreso y retirada de los magistrados, así como también cumplir algunas actividades eventuales, como por ejemplo notificar a todos los presentes o alguna de las partes que específicamente el que está interviniendo, que se le ha agotado el tiempo de su exposición. Por su parte, el magistrado presidente le corresponde dar la palabra a los intervinientes, en primer lugar a la secretaria, para darle lectura al acta en el cual se indica quiénes se encuentran en audiencia, así como también darles el derecho de palabra a cada uno de los intervinientes. Todas estas intervenciones se hacen utilizando un micrófono, excepto la del alguacil. La importancia de este detalle la veremos en la segunda parte de la exposición. Una vez finalizada la audiencia, se dicta decisión. Ello que implica que las partes, para celebrar esta audiencia de casación penal, deben acudir hasta Caracas, que es donde está la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Esto supondría, por ejemplo, trasladarse más de 700 kilómetros para aquellas personas que viven en Maracaibo, capital del estado Zulia, estado fronterizo con Colombia al oeste, o igualmente desde Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, que es frontera con Brasil, al sur de Venezuela. Ello supone un incremento en los costos de la defensa privada, por ejemplo, en cuanto a alimentación, traslado e incluso alojamiento. ¿Qué forma entonces o de qué manera pudiéramos proponer la disminución en estos costos para facilitar el acceso a la justicia de la defensa privada y de las partes que quieran participar, quieran intervenir en la audiencia? Pues para ello existen las tecnologías de información y comunicación, según la cual las partes pueden acudir a la audiencia a distancia, como yo lo estoy haciendo en este momento en el certamen que está celebrando allá en Salamanca. Pero a efectos de determinar la posibilidad jurídica de esta celebración o del uso de las tecnologías de información y comunicación, concretamente de la videoconferencia en la audiencia de casación penal, vamos a pasar entonces a la segunda y última parte de la exposición, donde vamos a revisar la normativa jurídica que establece el ordenamiento jurídico venezolano al respecto. Allí observamos que nuestra Constitución prevé o promueve el uso de las tecnologías de información y comunicación, de la informática, e impone la creación de centros de conexión a Internet para facilitar el acceso universal a la información. Además, ya específicamente en el ámbito procesal, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia le impone al propio tribunal crear, mantener y actualizar un sistema de comunicación con los ciudadanos, además de utilizar o favorecer la utilización de las tecnologías de información y comunicación en el desarrollo de los procesos que sean de su competencia. De esta manera, pareciera que la audiencia de casación penal, por ser competencia de la sala de casación penal, y el sistema y la comunicación que se da en esta audiencia pudiera ejecutarse perfectamente por videoconferencia. Sin embargo, para poder llegar a una conclusión certera, debemos revisar el COP, que es la normativa adjetiva procesal específica sobre la materia. De acuerdo con esta norma, una vez admitido el recurso de casación, se debe convocar a una audiencia. ¿Qué supone esto? Que las partes deben estar presentes en esa audiencia. Para estar presentes deben dirigirse hasta allá. De allí, esa es una interpretación literal de la norma. Sin embargo, la forma en la que está redactada permitiría una interpretación histórico-progresiva, de forma que podemos entender que esa presencia en la audiencia no solamente es real, sino también virtual. ¿De qué manera pudiera hacerse esto entonces? Incorporando en la sala de audiencias, así como en distintos tribunales de todo el país, sistemas de videoconferencia, una pantalla, equipo de sonido, micrófono, una cámara, de forma que pueda haber bidireccionalidad en tiempo real, siempre y cuando el nivel de calidad de internet y de visualización y de audio permitan equiparar una conversación entre dos personas que se encuentran frente a frente. La diferencia aquí estaría en todo caso en la observación, que en el caso de presentarse directamente en la sala de audiencia sería directa y no a través de una pantalla, mientras que desde el punto de vista auditivo no habría diferencia, ya que, como vimos, en ambos casos,
en la videoconferencia, así como también en la presencia virtual, en la presencia real, la intervención de los participantes se hace a través de un micrófono. No obstante, esta visualización a través de una pantalla tampoco traería mayores consecuencias, ya que es posible observar los gestos, expresión corporal, inclusive el tono de voz, para que las partes, por ejemplo, cuando haya una promoción de pruebas ni testigos para demostrar vicios del procedimiento, para que los magistrados puedan comprobar la expresión, la forma de acceder para que se dé propiamente la inmediación. Además, esa bidireccionalidad en tiempo real permite inclusive que las partes se pregunten y en efecto realizar completamente, cumplir a cabalidad las exigencias de la inmediación. En todo caso, otro aspecto que hay que tener en cuenta también es si se promueve la grabación del debate oral, ya que al estar presentes las partes en audiencia no se corre el riesgo de que sea copiado y, por ejemplo, publicado en internet, mientras que si es transmitido a distancia habría que garantizar confidencialidad suficiente de que esto no va a ocurrir. Pero no solamente los aspectos relacionados con este debate de derecho y en algunos momentos probatorios, es posible realizarlo mediante la videoconferencia en la audiencia de casación penal, sino que también hay intervención de las partes, y esto también puede realizarse utilizando las tecnologías. Por ejemplo, la actuación de la secretaria cuando lee el acta puede hacerse, es una manifestación de conocimiento que puede hacerse perfectamente a través de la cámara y el micrófono, el sistema de sonido incorporado a este sistema de comunicación. Lo mismo ocurre cuando el magistrado presidente dicta la sentencia o cuando el alguacil debe notificar que se le ha agotado el tiempo de exposición a alguna persona. Inclusive en este caso el alguacil pudiera generarse un sistema electrónico de notificación para explicar a la persona que se le ha agotado el tiempo, o simplemente presentar ante la cámara la notificación de la misma manera que lo haría como si en caso de que estuviera presente en la audiencia. Por último, en cuanto a la firma del acta de los que están presentes, el propio COP establece que para aquellos casos en los cuales la persona que interviene y que debe firmar el acta no quiera o no pueda firmar, en este caso no puede hacerlo porque se encuentra a distancia, esta situación quedará convalidada con la declaratoria de la secretaria indicando esta particularidad. En conclusión, la audiencia de casación penal en Venezuela es válida realizarla desde el punto de vista del uso de las tecnologías de información y comunicación, porque la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia así lo permiten. Además, la normativa jurídica que regula el procedimiento de casación y específicamente la audiencia de casación penal es tan amplia que permite interpretar por presencia no solamente la real, sino también la virtual. De modo que con esta propuesta se abre la posibilidad de acceso a la justicia, y así quien quiera ir hasta Caracas a presentar a la audiencia podrá hacerlo. Pero también las partes saben que cuentan con la posibilidad de intervenir en la audiencia a distancia desde el tribunal que le quede más cerca a su residencia. Muchas gracias.